Hola, ya, listo. Bueno, primero agradecerles por este espacio. Como comadres estamos muy felices de poder participar acá, y yo como Daniela también, como parte de las comadres. Creo que es muy importante poder estar en este espacio en Chile. Estoy emocionada, igual que ustedes. Y también además compartir con otras estrategias de otras compas de Latinoamérica, mirando que estamos creciendo y cada vez fortaleciendo estas redes que son tan importantes, ¿no? Para lograr un aborto feminista. Yo había preparado algo, pero con estas preguntas voy a desordenar un poco esto preparado. Pero quería contarles que, bueno, nosotras como comadres respondemos a una demanda ahora actual en el Ecuador por una mayor criminalización, no solo legal, sino también social, de las mujeres que abortan en el Ecuador. Desde el 2009 hay aproximadamente 200 mujeres criminalizadas, mujeres que están presas, que han sido criminalizadas o han empezado una causa legal. Y si bien en el Ecuador existen estrategias desde hace mucho tiempo, una línea de acompañamiento, un blog de jóvenes para el acceso al aborto, las comadres nos cuestionamos la posibilidad de acompañar a mujeres cara a cara. Y en ese proceso también sacar de la clandestinidad este acompañamiento abortista, ¿no? Veníamos preguntándonos ya hace rato el lugar desde dónde brindamos esta información. Y tuvimos la posibilidad de conocer la experiencia de las socorristas, de las revueltas que ya van a mirar, y pensar, bueno, si hay una manera y un espacio de ir construyendo también un acompañamiento feminista. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en un lugar de reciprocidad, es decir, nosotras brindamos la información, pero no tenemos el saber. Son las mujeres las que conocen su cuerpo, que tienen que tomar las decisiones, que tienen que, digamos, que manejar esa autonomía, y que nosotras acompañamos en ese proceso de decisión, sea cual fuera la decisión. ¿Qué es lo que hacemos? Acompañamos en el acceso a la información para un aborto con medicamentos, en brindar un espacio no clandestino, es decir, acompañamos a las mujeres en un espacio público, en donde nos encontramos, y no solo con ellas, sino que las mujeres también se encuentran con otras mujeres en ese espacio, ¿no? En donde intercambian vidas, no solo sus historias de aborto, sino sus historias de vida. Entonces eso es un aporte, digamos, no solo al acceso al aborto, sino también a pensar desde dónde viene toda esta culpa o la criminalización social del aborto, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar ese espacio? También aportamos en que puedan acceder a medicamento, y también en el acompañamiento pre, durante y post, también a generar un espacio para que después de ellas se puedan encontrar con otras mujeres y contar sus historias, ¿no? Contar sus historias, cómo fue su proceso de aborto, y en este espacio también ir trabajando el estigma que tiene el aborto en nuestra sociedad y en nuestras sociedades, porque es un tema que compartimos en Latinoamérica, y cómo podemos ir construyendo sororidad en el sentido de acompañar a otras mujeres en el acceso a la información, de tener este poder, el poder de la información también, y pensarnos en un aborto feminista en el sentido de la posibilidad y la autonomía de nuestras decisiones en nuestros cuerpos, ¿no? ¿Y por qué feminista? Porque no pensamos que el aborto está justificado en ciertas razones o no en otras, ¿no? Las mujeres siempre que llegan a las comadres lo primero que hacen es justificar de alguna manera, porque eso es lo que la sociedad nos ha puesto. Es porque, digamos, por alguna razón X, ¿no? O estas razones que incluso en una sociedad están más justificadas que otras, por ejemplo el aborto por violación, ¿no? Y entonces es justamente un espacio de no juzgar, de trabajar el estigma, de trabajar la culpa, y de poder acceder a la información y un aborto de la manera segura, cuidada y acompañada de otras mujeres, ¿no? Reconociendo el saber y el conocimiento de nosotras, ¿no? Porque nosotras sabemos qué pasa con nuestro cuerpo y sabemos qué es lo mejor para nuestras vidas. Entonces es acompañar en esa decisión.
una decisión que nos han negado históricamente, ¿no? Como que nosotros no pudiéramos decidir sobre qué es lo mejor para nosotras o qué es lo mejor para nuestras vidas en ese momento. Entonces, ¿quiénes somos y desde dónde activamos las comadres? Yo no sé, aquí en Chile creo que comadre también es como una palabra que tiene un significado de amiga, de vecina, alguien con la que puedes confiar, con la que puedes contar tu historia, pero tu historia de manera particular, ¿no? Porque también pensarnos que cada una de esas historias es singular, ¿no? Y que no se repite, que se encuentran con otras historias similares y que en ese encuentro es donde vamos construyendo estos lazos de cuidado, de reciprocidad, porque también es algo que nos cuestionamos cuando acompañamos a otras mujeres, es nosotros no estamos en una posición de asistencia, ¿no? Y de que nosotras sabemos más y entonces vamos a apoyar a estas mujeres en una relación vertical. Cuando hablamos de reciprocidad es que nosotras sí tenemos el acceso a la información y reconocemos ciertos privilegios también, y por eso uno de nuestros desafíos es que la red de acompañamiento pueda ampliarse a más mujeres en Ecuador. Mujeres indígenas, población afro, población que no vive en las zonas urbanas, porque nosotras somos mestizas, urbanas en nuestra mayoría, y cómo podemos lograr que otras mujeres en otras situaciones de vulnerabilidad puedan acceder a esto, ¿no? Entonces, en este espacio de reciprocidad, en donde las mujeres también aportan con su cuerpo, con su tiempo, con la posibilidad de incluso transmitir a otras mujeres la información que ellas conocen, es este espacio de construcción que proponemos, ¿no? Hasta ahora nosotras hemos acompañado ya a 500, 600 mujeres, no solo en Quito, aunque solo estamos en Quito, pero la idea es ampliar, pero sí acompañamos a mujeres también de otras provincias. Nosotros tenemos un contexto diferente al chileno, es decir, que tenemos 3 causales, digamos, legales de aborto, pero hay restricciones, es decir, que la legalidad no brinda toda esa apertura, digamos, para el acceso al aborto. Las mujeres no pueden acceder a un aborto, así tengamos la causal de salud, es decir, que las mujeres podrían acceder al aborto por riesgo a su salud, y salud, ustedes saben, es súper amplio, puede ser diferentes razones, pero no acceden, ¿no? Y las mujeres desde el 2009 han sido criminalizadas desde los servicios de salud. Entonces, por eso es importante generar estos espacios alternativos de información, sacando, ¿no?, incluso de estos espacios clandestinos, y lograr que las mujeres puedan acceder realmente a un aborto seguro, libre y feminista, que es un concepto que nos estamos como pensando y reflexionando desde las comadres, porque antes, claro, ligábamos mucho el tema del aborto legal, ¿no? El aborto legal, seguro, gratuito, y esta incluso línea relacional entre anticonceptivos y no aborto, ¿no? Y pensar en un aborto feminista es pensar en la decisión autónoma de las mujeres, no importa, ¿no? Y que la legalidad es una limitación, ¿no? Porque sabemos que en los contextos en donde es legal, digamos restrictivamente, igual las mujeres no pueden acceder. Entonces, una apuesta grande que tenemos las comadres es justamente descriminalizar socialmente, despenalizar socialmente, y eso logramos con este acompañamiento cara a cara, con esta posibilidad de encontrarnos entre nosotras y pensarnos. ¿Cuáles son las otras causales? La una por salud de las mujeres o vida, ¿sí? Y la otra por violación, pero si es que tiene una discapacidad mental, ¿sí? La mujer. Sí, es decir, exacto. E incluso si una mujer tiene una discapacidad mental, o sea, hay casos de mujeres con discapacidad mental que han sido violadas, no pueden acceder, ¿no? Así existan guías, prácticas clínicas y digamos, normativas. Es decir, que la restricción y las barreras de acceso para las mujeres pasan por otro lugar, no pasan por la legalidad, ¿no? Pasan por todo este estigma y por toda esta criminalización social que existe en un país como el Ecuador, que es religioso, que es misógino, que es machista, porque desde dónde se construyen las leyes, ¿no? Desde un sistema patriarcal,
que es la que va limitando y controlando nuestros cuerpos. Entonces, esa es la apuesta, encontrarnos entre nosotras, digamos, crear redes cada vez más fuertes, ¿no? Para poder acceder justamente a la posibilidad de decidir, ¿no? Entonces, eso. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. También agradecerles la invitación a las compañeras y agradecer la presencia de todas ustedes aquí, convocadas por esta escuela de acompañantes, que me parece que es fundamental que sigamos haciendo este tipo de acciones, porque confío en que las redes nos salvan. Y el salvarse lo digo no en términos religiosos, sino en términos de poder pensar la existencia, ¿no? Voy a dejar el micrófono porque me molesta tener esto en la mano. Hablo en voz bastante alta porque ejercité el uso de la palabra dando clases con niños y niñas pequeñas, así que creo que me pueden escuchar, ¿no? Me siento más cómoda. Bueno, a partir de lo que decía recién la compañera, de las preguntas que nos hicieron, de lo que mandé en ese momento y pensando en qué contarles aquí, ¿no? Me preguntaba, a partir de esos conceptos claves que ellas nos pidieron, ¿por qué acompañamos a mujeres a abortar? O a personas con capacidad de gestar, porque podemos pensar en cuerpos trans, ¿no? En cuerpos que también pueden tener la posibilidad o el deseo o la necesidad de abortar. Y a mí me gustaría pensar al menos 6 cuestiones para tirar acá al debate acerca de lo que hoy puedo decir de por qué acompañamos a personas a abortar. No quiere decir que sean las únicas 6 cosas que nos nuclean, sino que seleccioné por el tiempo que tenemos para conversar, ¿no? Primero creo que acompañamos a mujeres a abortar porque las mujeres, especialmente las mujeres o las portadoras de útero, si quieren, tenemos poder para abortar. No creo que las mujeres que aborten sean víctimas de una decisión, en todo caso muchas veces están empujadas, pero el poder que tenemos es, tomando aportes de una feminista argentina que se llama Laura Klein, es inmenso. Es el poder de definir si una vida va a continuar o no, ni más ni menos que eso. Y así como las mujeres tenemos ese poder, creo que nosotras, las que acompañamos, tenemos el poder para decidir acompañarlas. Porque es un poder que habrá que ver de dónde lo vamos construyendo y de dónde lo vamos sacando, pero es un poder que tiene que ver con, en todo caso, transgredir todas las leyes que hablan de la criminalización del aborto. Porque mientras hay leyes que criminalizan, nosotras decimos, vamos a acompañarte, quédate tranquila, y hacemos público que acompañamos. No nos lo guardamos así en chiquitito, no en secreto, al revés. Incluso nosotras tenemos una política en Argentina, desde Socorristas en Red y desde La Revuelta, que es que cuanto más visibilicemos nuestro hacer, más nos protegemos. Entonces creo que acá una de las cosas que tendríamos que poner en circulación es esto de el poder, ¿no? El poder que construimos, el poder ese que no es de allá arriba, sino ese que circula por abajo, que hace que las mujeres puedan decidir que una vida va a ser o no, y que hace que otras decidamos acompañar ese proceso. Yo creo que el patriarcado, el heteropatriarcado y el capitalismo nunca van a perdonarnos ese poder, nunca. Creo que en parte ahí se asienta la misoginia que existe contra nosotras. Porque somos las que decidimos si vamos a dar otro hijo más o no al capitalismo, ¿no?
Y ahí hay algunas relaciones que también poder pensar. Más allá de que sabemos que existe la maternidad obligatoria como institución del heteropatriarcado, más allá de todo eso y de todo lo que nos metan en la cabeza para que nada mejor que continuar un embarazo. Pero digo, aún así las mujeres tomamos decisiones vinculadas a cuándo no. El otro punto que yo digo en por qué acompañamos, porque justamente contra las políticas restrictivas, criminalizadoras, tuteladas del Estado, de los estados que son estados capitalistas, misóginos, nosotras defendemos las autonomías y las libertades sobre nuestros cuerpos. Entonces también por eso acompañamos estos procesos. Recién Dani hablaba de aborto feminista. Creo que es una aspiración la posibilidad de construir abortos feministas y libres. Y digo que es una aspiración porque también a eso hay que densificarlo, o sea, ponerle más sentido. Creo que estamos construyendo prácticas feministas de acompañar a abortar, prácticas de libertad en esos acompañamientos, pero me parece que todavía tenemos mucho por pensar en relación a cómo son esas prácticas, que no es que el aborto feminista es un punto de partida y desde ahí vamos. Creo que en todo caso vamos a estar todo el tiempo reverberando sobre eso y pensando sobre eso. El otro punto que quiero decir es que, bueno, acompañamos a abortar porque entonces, y está relacionado con las dos cosas que dije antes, porque generamos acciones micropolíticas contra el capitalismo, porque estamos nosotras, cuando acompañamos estos procesos de aborto, interpelando al negociado del aborto clandestino, al negociado que nos propone siempre el modo capitalista de entender la realidad, y entonces yo entiendo que esto también es una lucha contra el capitalismo. El otro punto es, hace un tiempo a mí me preguntaban en algunas compañeras de prensa, bueno, pero ¿por qué dedican tantas horas? Porque es un activismo de todos los días, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y qué? ¿No? Como buscaba más explicaciones, yo le decía, mira, la sensación corporal que una tiene cuando una mujer te llamó al teléfono y te dice, ya está, ya cayó, y yo no te la puedo describir. Siempre decía eso. O sea, yo no te puedo describir esa sensación de hermandad que se da y algo que te pasa por el cuerpo. A mí me salía a decir, es como una especie de brinco de libertad. ¿Viste cuando sentís? Y otra compañera decía, yo voy en la bicicleta y escuché que ella dice que ya está y siento que quiero que todo el aire me pegue, ¿no? Digo, hay algo que es del orden de las emociones, que es muy importante que lo pongamos a discutir. Porque vieron que si no, hay un modo de hacer activismo que parece que es el activismo que siempre, ¿no? El activismo masculino también, además patriarcal, que te dice que tenés que tener siempre la palabra justa, que por qué te cae la lágrima, que cómo puede ser, ¿no? Bueno, creo que este tipo de activismo nos pone a jugar los cuerpos y las emociones de otra manera. Y ahí es donde viene la idea de acuerparse, que para mí es nueva, es una categoría que la estoy empezando a leer, no es que la tenía de antes, pero que me explica en todo caso algunas de estas sensaciones corporales que les estaba diciendo. Entonces hay una feminista comunitaria que se llama Lorena Capnal, que en palabras textuales lo quise traer así como ella lo dice para no tergiversar lo que ella está proponiendo. Dice: acuerpar o acuerpamiento es la acción personal y colectiva de nuestros cuerpos indignados ante la injusticia que viven otros cuerpos, que se autoconvocan para proveerse de energía política para resistir y actuar contra las múltiples opresiones patriarcales, colonialistas, racistas y capitalistas. El acuerpamiento genera energías afectivas y espirituales y rompe las fronteras y el tiempo impuesto. Nos provee cercanía, indignación colectiva, pero también revitalización y nuevas formas para recuperar la alegría sin perder la indignación. Entonces yo digo, era eso lo que yo sentía, era eso.
Bien, me siento acuerpada. Sí. Perdón, ¿cómo se llama? Lorena Cabnal, es C-A-B-N-A-L. Quinta cosa, ¿por qué acompañamos? O no sé si responde al por qué, pero mientras acompañamos disputamos sentidos también dentro de los feminismos hegemónicos que existen en América Latina. Porque es un feminismo que no divide teoría de práctica, ¿no? Sino que en todo caso la práctica va generando teoría y la teoría es interpelada por la práctica. Nosotras desde el año 2005 en Argentina existe la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, de la cual La Revuelta y todas las socorristas somos parte. ¿Sí? La consigna de la campaña, trayendo lo que decía acá también recién Dani, es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Bueno, hace 3 años que estamos tratando de que la campaña escuche que el problema del anticonceptivo para no abortar se da de bruces contra las fallas de los métodos anticonceptivos que sabemos, y que cuál es el problema de decidir un aborto, y que cuál es el problema de que una mujer elija como práctica anticonceptiva el aborto. Porque si es un problema es que el aborto es el mal menor. Y nosotras hemos aprendido en todo caso en esta práctica que el aborto no es el mal menor, que es una práctica cultural más, así como existen otras. Y que es una práctica cultural ancestral, tan ancestral como la historia de la humanidad y de nuestros cuerpos. Y por tanto también tan presente en la actualidad. Entonces, nosotras creemos que con esta práctica resolvemos un tema, ese evento particular que es el aborto, en este aquí y ahora, y politizamos los abortos al volverlos colectivos, aborto legal. O sea, estamos acá reunidas en un sindicato, ninguna es médica, no hay... ¿Cómo es esto? Bueno, esto que ustedes hacen es legal, porque estamos acá, ellas justamente nos devolvían eso. Estamos acá, todas juntas, en este sindicato que me abrieron. Nosotras hacemos los encuentros en el sindicato de maestras de Neuquén. Por eso es legal, y después me acompañan al teléfono y están ahí, y sí, no es el pasillo oscuro, empiezan a ponerle al término legalidad otros sentidos, y eso me parece también que es muy interesante para pensar las disputas con el feminismo, ¿no? Con el feminismo más hegemónico. Y lo último que quiero decir, la sexta cosa de por qué acompañamos a abortar, por lo menos esto es algo muy personal, pero me gusta traerlo porque entiendo que lo personal es político, ¿no? Creo que acompañamos a abortar, siempre que lo digo se me quiebra un poco la voz, pero voy a tratar de que no sea así. Creo que acompañamos también a abortar para reparar los abortos que no nos hemos hecho. O los que nos hemos hecho en soledad, quienes han abortado. Yo no aborté nunca en mi cuerpo. En el momento que me quedé embarazada siendo muy joven, el aborto no era para mí una posibilidad de imaginármelo, ¿no? Maestra, catequista, imagínense. No pegaba. Pero creo que hay algo que es del orden de la reparación, ¿no? Que en esto de entre lo individual y lo colectivo, a mí me gusta usar el término reparar porque creo que nos reparamos juntas angustias, dolores, y entonces es esto de no querer que a nadie más le pase una cosa así. Entonces, animarnos a pensar también en los abortos que no nos hemos podido hacer porque no teníamos las posibilidades que tenemos hoy de estar con otras, o porque no entraba, insisto, dentro de nuestros imaginarios, ¿no? Entonces esto de el sentipensar también con el cuerpo, con las emociones, ¿qué es lo que me trae esto a mi vida personal? Que no es la vida individual, sino que es una vida en un contexto, en un tiempo histórico particular, y que entonces nos va permitiendo armar estas especies de rizomas de posibilidades, estando con otras, con otros
como es el caso de las redes de acompañamiento, ¿no? Yo escucho que estamos acá, compañeras de Perú, de Bolivia, de Chile, de Argentina, de Ecuador, y la verdad que esto hace 4 años era casi impensable, y hoy nos estamos juntando cada vez más y pensando en la necesidad política de las redes. No es solo que sé que hay compañeras allá en Ecuador que hacen algo similar a lo que hacemos en Argentina, me interesa políticamente generar redes con ellas y generar posibilidades de encuentro como esto que está sucediendo acá. Así que todo eso, y después cuando vengan las preguntas hablaremos más específicamente. La diferencia entre la revuelta y socorristas, sí lo digo, en realidad la revuelta es una colectiva feminista que existe desde bastante antes de que surgiera el socorrismo en Argentina. Empezamos en Neuquén a armar los espacios de socorros rosas, que le llamamos nosotras, tomando genealógicamente a las italianas, que ahora hay compañeras que nos dicen que hemos hecho mal la traducción y que el socorro rosa de Italia nunca existió, sino que era socorro rojo. Bueno, como sea, ya está. Eran servicios que en la década del 70 existían en otros lugares del mundo y este era uno de Italia. Entonces nosotras en 2010 empezamos a armar esto que llamamos Socorro Rosa en Neuquén. Y nos entusiasmamos tanto con lo que iba sucediendo, y ahí la pedagogía y ahí los saberes, que empezamos a proponer a otras colectivas con las que teníamos acuerdos dentro de la campaña por el aborto legal en armar estas experiencias. Y así empezamos a armar la posibilidad de socorros en otros lugares. Hoy la situación es distinta, es que hay grupos de compañeras que se organizan para armar los socorros, ¿sí? Como que ya no es que estamos buscando, sino que son los grupos de activistas, en general hay muchas activistas jóvenes que se arman para ser parte de la red. Entonces la revuelta integra la red de socorristas a nivel nacional, que reúne hoy alrededor de 40 colectivas de todo el país y que tenemos un funcionamiento acordado similar, y que a lo largo de 2-3 años hemos acompañado alrededor de 7.000 mujeres en todo el país. Son colectivas que mayoritariamente estamos ubicadas en zonas urbanas, pero acompañamos a mujeres de otros lugares no urbanos también. Eso. Muchas gracias. Primero que nada, disculpen por la tardanza, pero me perdí en Santiago, es la primera vez que llego, así que nada mal con los horarios, el lugar y todo. Yo soy Daniela, vengo de La Paz, de Bolivia, como parte de Cuerpo Autónoma, que es una colectiva de mujeres que nace más o menos entre el 2011 y el 2012. Nos agrupamos porque en ese entonces la coyuntura política apremiaba, en el sentido de que había un sector conservador que quería quitar las 3 causales de aborto permitido, ¿no? Que sabemos que son insuficientes, pero entonces era todavía más grave la situación. Entonces allá hay un espacio autónomo, anarquista, que es el Almatroste, que es un lindo bar, si quieren cuando vayan a Bolivia puede pasar por ahí, y nos encontramos varias compañeras de distintas corrientes. Ahí empezamos a tener una serie de debates durante varias semanas y a generar intervenciones callejeras. De ahí fuimos decantándonos por orientaciones políticas, porque para entonces había mujeres comunistas, había socialistas, las pacifistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, además por una afinidad personal fuimos quedando cada vez menos. Desde ese entonces, esa intención de anular las 3 causales de aborto permitido quedó en la nada, quedó en statu quo, pero movilizó un montón de gente, más que a favor, en contra. Porque empezaron a salir muchos grupos religiosos que marchaban y se empezó a acusar a las mujeres que abortaban. Se empezó también una casa de brujas respecto a que iban a clínicas de aborto clandestino y etcétera. Y casualmente, ¿no? Siempre apresaban a la mujer que estaba abortando y a la enfermera. De médicos, nada, ¿no? De entonces quedamos unas cuantas compañeras que cada domingo nos empezamos a reunir y elaboramos el primer manual de aborto, que era una fotocopia que todavía la atesoro así con cariño, porque es una fotocopia simple, una especie de fanzine que empezó a circular en manos de compañeras en diferentes bares, diferentes ciudades,
siempre con el sueño de tener primero la línea, ¿no? Pero las cosas salieron al revés porque nos dimos cuenta que para tener una línea teníamos que pensarnos, ver qué queríamos, quiénes realmente nos íbamos a poner, porque una cosa es reunirse los domingos en la mañana y otra cosa es tener un móvil aparte del tuyo que tienes que contestar con ciertas medidas de seguridad. Bueno, entonces empezamos a hacer este trabajo del manual, nos tomó alrededor de unos 6-8 meses. Lo chayamos, que es una práctica así como de agradecimiento a la Pachamama, haces una fiesta, etcétera, etcétera. Era así como muy under. En ese tiempo cambiamos, o sea, varias compañeras nos alejamos, otras llegaron, la colectiva se fue nutriendo. Abrimos una página que se llama Por la Vida de las Mujeres en Facebook. Pueden darle like cuando la encuentren. Ahí hemos subido la primera versión. Después de la primera versión, de lo que se trata esta página es de hacer un rebote de noticias relacionadas con el tema de aborto, pero también con otros temas que nos atañen como mujeres, como violencia, femicidio, lesbofobia, etc. Aunque debo admitir que lo de la lesbofobia es como no tan importante en un contexto como el boliviano. En otros lugares yo sé que las lesbianas la llevamos, ¿no? Pero en Bolivia la verdad es que no tanto. Es un contexto un poco más restringido. Esta página ya tiene un tiempo. Posteriormente tuvimos un espacio como de pausa, ¿no? No era una coyuntura como muy vital. Esa es una autocrítica que nos hacemos, porque a veces, no sé si pasa en todas partes, pero en Bolivia sucede que hay algo importante y como que todo está efervescente y salimos a la calle y escrachamos y intervenciones, no sé qué pasa, todo se diluye, ¿no? Entonces eso es lo que nos estuvo pasando. Últimamente nos reagrupamos. Para entonces ya se estaba escribiendo la segunda versión del manual, que ahora es un libro rojo muy simpático, que tiene otras... o sea, además de otra estética, tiene colaboración de compañeras graficantes, autónomas. Sabemos que no estamos descubriendo la pólvora porque el procedimiento de MISO no es algo que solo se haga en Bolivia y etcétera, pero tiene particularidades como los manuales de cada país, que tienen que ver con la legislación, tienen que ver también con, no sé, la historia boliviana, pero también reconocemos como limitantes que nos falta llegar a sectores a los que no estamos pudiendo llegar, porque las mujeres que tienen acceso a un teléfono, al internet o a leerse todo un manual son las menos, ¿no? Pero sabemos que es un inicio también. Además de esa segunda versión, ahora tenemos una tercera que está escribiéndose, que además incluye cuidados pre y post. También estamos dejándole un poquito en pausa porque todavía vamos a ver qué va a suceder con el nuevo proyecto del Código Penal, que incluiría la despenalización del aborto hasta las 8 semanas. Sin embargo, no es un tema en el que nosotras profundizamos porque desde Cuerpo Autónoma no estamos interesadas ni en negociar, ni en concientizar, ni en decirle a la gente, oye, quiero convencerte de que por favor estés de acuerdo con que yo aborte. Porque sabemos que hay compañeras desde otros feminismos que sí se dan el trabajo de ir, negociar, hablar, gritar, no sé, hacer todas esas cosas que son muy válidas. Pero en este momento nosotras preferimos enfocar toda esta energía en fortalecernos y en acompañar mujeres. Hace más o menos un año ya tenemos la línea, que es una línea que funciona, la atendemos pocas compañeras, funciona de lunes a viernes en los horarios de la noche. Bueno, como todo es un proceso de prueba y error, ¿no? Tenemos poca asesoría legal porque también sucede que en Bolivia hay muy pocas compañeras de corte feminista autónomo que quieran ayudarnos sin tener que pagarles por una especie de consultoría institucional. Las otras asesorías que nos han ofrecido siempre eran como una especie de compromiso de, oigan, las asesoramos, pero van a ser parte de la campaña y no sé qué. Y nosotros estamos contra toda institucionalización, entonces decidimos no hacerlo.
pero basadas en otros protocolos y en conversaciones con compañeros de otros territorios, nos hemos dado cuenta que hay como cuestiones muy básicas, ¿no? Como el lenguaje que usas para contestar una llamada, etc. Esas son cosas que cuidamos. Sin embargo, no todo está previsto. También hay casos que nos han agarrado por sorpresa en el tema de protocolo legal, pero vamos aprendiendo de eso. Como es bastante nueva, el reto ahora es la difusión, porque hay dos compañeras que son graficantes en la colectiva, ellas se crean todo el diseño gráfico y etcétera, pero también estamos ante el reto de que, si bien La Paz no es tan grande como Santiago, por ejemplo, es grande, y nuestra autocrítica es que la mayoría pues somos unas clases medias, entonces es difícil irnos como más al norte y eso, ¿no? También hay que ver desde qué lugares de privilegio hacemos esto. Eso es algo en lo que hay que ser muy autocríticas. Nuestra principal difusión son el Facebook, que también es un medio muy hegemónico. Está los grafitis, están los stenciles, está el boca en boca y los stickers, que los ponemos en la universidad y al día siguiente están lavados. Y los ponemos y los quitan, y los ponemos y los quitan. Pero bueno, hay que ser persistentes. Últimamente, con esta coyuntura de la posible despenalización y toda la campaña ONGera que hay alrededor, nos han buscado un montón de medios, pero nos hemos enfocado a talleres que tienen que ver con un tratamiento que consideramos ético sobre el manejo del aborto, y también sí nos hemos abocado un poco a explicar de qué se trata el aborto autónomo a las mujeres que hacen trabajos en prensa. Solamente damos información a mujeres y damos talleres a mujeres y etcétera, etcétera, porque nosotros no creemos que tengamos que hacer el trabajo de educar a ningún macho que no ha tenido ya el suficiente espacio para deconstruirse. Eso también es un reto interno en la colectiva, porque muchas de las compañeras se relacionan con tipos, pero bueno, ya pasa, ¿no? Y ¿qué más? Desde la autonomía pensamos en que la acción directa tiene que ver con hacer cosas más concretas y más de cuerpo a cuerpo. Esto significa que, como les había contado, renunciamos a querer explicarle al mundo que por favor esté de acuerdo en que las mujeres abortemos y por qué es tan importante y por qué nuestra vida vale más que la de un montón de células que todavía no son niños ni nada, ¿no? Nuestra acción directa tiene que ver con actuar cuando es necesario, con quien lo necesita. Sin embargo, tenemos nuestras limitaciones porque no necesariamente repartimos miso. En Bolivia no existe la mifeprestona, entonces no es un procedimiento que usemos. El miso también es difícil de conseguir, es caro. Seguramente no es tan difícil de conseguir dependiendo de la ciudad, ¿no? La Paz es una ciudad como que donde hay mucho movimiento y puedes conseguir muchos contactos, y ahí es relativamente fácil. Pero en los casos en los que realmente no se ha podido, sí hemos colaborado de diferentes maneras. Como nuestra estrategia legal está como un poco, digamos, no fortalecida, tampoco hacemos una distribución así de hola, me lo pides, te lo doy. Porque tampoco creemos en que sea una cuestión así como de muy maternal con otras compañeras, porque la idea no es pensar así como pobrecitas, están en situación de aborto, vamos a ir a salvarlas como hermanas de la caridad del aborto, sino más bien una cuestión de ejercicio de autonomía. Y eso pasa también en este momento con haber decidido unos horarios, porque no solamente es cuidar el cuerpo de la compañera que necesita interrumpir un aborto, es también cuidar nuestros espacios, nuestros tiempos en este momento. No descartamos que a la larga vaya a cambiar y no sé, por eso es que también soñamos con una casa grande, donde podamos, no sé, tener desde huerta, pasando por, no sé, taller de stencil, y que las compas también puedan abortar tranquilamente. Pero eso toma tiempo. O sea, en estos 4 años hemos ido construyendo de a poquito. También hay que ser constantes con el ejercicio político dentro de la colectiva, que todas las que hemos estado en colectiva sabemos que no necesariamente todas nos amamos tanto todo el tiempo. O sea, podemos tener
diferencias de pensamiento. Bueno, y en eso vamos. ¿Qué más? El tema del bisomóvil. Que esa sería una forma que pensamos que es efectiva de recorrer otros lugares que no son urbanos, que no son lugares de tanto acceso a información, ¿no? Eso, compañeros. Muy bienvenidas, compañeras. Gracias. Bueno, nosotras somos Serena Moreno. Les voy a explicar más o menos ante qué hemos generado una estrategia. Qué contexto es el que nos ha llevado a tener que organizarnos y resistir. Nosotras tenemos un sector político que dentro de, digamos, el sistema educativo se tiende a direccionar las soluciones. En mi país, ¿no? Que somos herencia también, mi generación, de una dictadura que implantó un sistema neoliberal que nos continúa precarizando, ¿no? A nivel no solo económico, sino de las distintas formas en que el neoliberalismo nos precariza hasta emocionalmente, de acceso a salud y etc. Bueno, nosotras generamos resistencia ante un contexto donde hay una figura de un cardenal político que dice que las niñas se embarazan y no es porque las hayan violado, sino porque la mujer se pone como en un escaparate provocando. Nosotras generamos resistencia ante un congresista de la República, muy reconocido dentro de su partido, que es el Partido Popular Cristiano, que dice que las violaciones callejeras no embarazan porque la mujer lubrica. Generamos resistencia ante un contexto donde una congresista reconocida por en los 90 haber dicho que los estudiantes de la Cantuta se autosecuestraron, 10 estudiantes desaparecidos se autosecuestraron. Generamos resistencia porque esa misma congresista dice que las mujeres, una vez que se despenalice el aborto en casos de violación, vamos a ir a decir que nosotras hemos sido violadas, así no sea esa es la realidad, ¿no? Generamos resistencia ante un sistema al que no le importamos, ante una sociedad altamente machista, altamente patriarcal, que en cuestión incluso de cifras oficiales demuestra la cantidad de violencia dentro del sistema de transporte que nosotras padecemos, ¿no? En Perú el sistema de transporte es una cuestión muy, muy compleja, muy precaria, donde ocurren casos gravísimos de abuso sexual, físico, tocamientos. Es una forma de, digamos, involucrarte en la sociedad de manera muy joven, digamos, muy adolescente, desde la violencia, ¿no? Desde la noción de que tu cuerpo también es débil, de que tu cuerpo no te pertenece totalmente. Somos un país donde el 40% de violaciones sexuales ocurren dentro de la casa. Somos un país de violadores y somos un país que no quiere reconocer eso. Entonces, ese es nuestro contexto, y eso que me estoy comiendo varias cosas. Sí, nosotras también hemos generado resistencia ante un país donde el aborto es legal, el aborto terapéutico desde 1924, pero que el protocolo se generó 90 años después. Entonces teníamos el aborto terapéutico, que es cuando la vida de la mujer corre riesgo, y no se practicaba hasta 90 años después, ¿no? Por presiones muy severas de la derecha católica, conservadora, evangélica. Mi país está camino a una ruta evangélica brutal, que yo diría que es mucho más peligrosa que la católica. Y creo que es importante visibilizar que la religión católica y la religión evangélica también son herramientas de violencia contra nuestros cuerpos muy severas. Bueno, en ese sentido, en el caso del aborto terapéutico, nosotras aún estamos en una situación muy compleja, donde a pesar de que ya tenemos el protocolo, las obstetras, los médicos alargan mucho el momento en el que la mujer, que además es hasta las 22 semanas, o sea, hay un límite muy claro, y una vez que se pasan las 22 semanas, las mujeres ya no pueden interrumpir el embarazo, y la Junta Médica hace lo posible para que pasen las 22 semanas. Y no lo digo yo, no lo ha dicho la presidenta del Colegio de Obstetras, que no es ni feminista, que no está relacionada para nada en ninguna de nuestras causas, pero la mujer hace poco, en un foro de médicos del mundo, Misión Francia,
en Perú, Misión Perú, Médicos del Mundo Francia, Misión Perú, lo que decía era que aún actualmente los médicos no están armando el aborto terapéutico, no lo están practicando a las mujeres que lo necesitan y hay mujeres que están muriendo. Entonces, ante ese vacío, porque lo que se ha hecho en mi país también es relegar la responsabilidad que nosotras como feministas tenemos ante una situación que es importante hacernos cargo al Estado, ¿no? Entonces todas las demandas van hacia allá. Y nos olvidamos que nosotras también podemos organizarnos y también podemos elaborar estrategias de resistencia justamente ante todo ese desprecio que nos tienen. Bueno, sí, básicamente somos un país donde también hay una gran cantidad de violaciones dentro de las parejas, el esposo que viola a la esposa, el novio que viola a la novia, y que nosotras por lo menos sí consideramos que organizarnos y ver formas alternativas de acercarnos a las mujeres también es un acto de militancia muy específico, ¿no? A nosotras nos encantaría también poder hacer acompañamientos a mujeres que denuncian violencia sexual, porque hay una... O sea, es increíble lo que las mujeres se enfrentan una vez que denuncian. Hemos realizado un acompañamiento y es una cuestión de revictimización hasta que la mujer desista del proceso, ¿no? No hay ni las condiciones mínimas para que una mujer pueda denunciar. Mínimas. O sea, desde la puerta tú ingresas a una comisaría en Independencia, que es un distrito de la periferia, y ya te preguntan, ¿para qué vienes? ¿Qué delito vas a denunciar? Entonces en la calle, porque es en la calle, tú tienes que decirle, fuimos 5 mujeres, ¿no? Violencia sexual. ¿A cuál de las 4? ¿O cuál de las 5? ¿No? Y la mujer tiene que decir a mí, bueno, entras, te hacen declarar en la puerta, como, ¿qué te pasó? Hay mucho desprecio en nosotras, muchísimo. Entonces, si nosotras mismas no nos damos el peso y el valor que tenemos en la sociedad entre nosotras, porque ya la esperanza, por otro lado, está bastante perdida o agotada, ¿no? A nivel también de representación política, somos una minoría total. Entonces, el hecho incluso de que haya mujeres dentro de un sistema judicial, estatal, político, tampoco es garantía de nada. Tampoco las declaraciones más aberrantes, una congresista del partido aprista, que es una vergüenza, dijo que los lavados vaginales pueden prevenir embarazos no deseados luego de una violación sexual, ¿no? Y ese tipo de declaraciones son las que son mayoría. Y cuando una congresista, que es una medianamente aliada, dice, pero es un país de violadores, fue un escándalo nacional, ¿no? Porque los hombres se sintieron sumamente ofendidos de que el país de violadores, alguien diga que es un país de violadores. Yo creo que el acompañamiento es esa resistencia, ¿no? Es esa resistencia ante toda la violencia sexual que recibimos, no solo violaciones, sino el acoso, sino todo la represión incluso, ¿no? Nuestra propia sexualidad y la manera que nos vamos reconociendo dentro de un sistema educativo que también bloquea muchas de nuestras capacidades, las homogeneiza. Ante una iglesia también donde un cardenal dice que la iglesia está en contra del aborto, a pesar de que en los últimos 10 años se estima que más de 3 millones de peruanas hemos abortado. Entonces, no hay mucha data al respecto. La última investigación que tenemos es del 2001. Nosotras estamos intentando, haciendo esfuerzos por poder conseguir de alguna manera generar nueva data, nueva investigación, y que el tema deje de estar incluso dentro del feminismo como un rollo tabú del que no hay que hablar, ¿no? O del que hay que hablar cierto tipo de mujeres con cierto tipo de estética y de tal manera, ¿no? Nosotras tenemos compañeras que nos han compartido que hace unos años quienes hablaban de aborto no podían vestirse de rojo, o sea, así de ridículo. Y de parte de las mismas ONGs, o sea, diciéndole a compañeras que venían con esta intención de poder empezar a debatir el tema, ya, ok, pero si viene prensa no te puedes vestir de rojo, no perforaciones. Entonces, si nosotras mismas cargamos con el estigma entre nosotras para hablar del tema, yo creo que estamos todavía un poquito jodidas. Bueno, nada, yo quisiera hablar también de que la resistencia es una rebelión justamente ante la desesperanza. Armarnos, juntarnos, es resistir ante todo este sistema, todo este país, que esta ciudad como Lima, que yo siento tan ajena a veces, ¿no? Tan violenta. Y digo Lima porque tampoco nosotras estamos, si bien sí estamos asistiendo a nivel de información de mujeres que nos escriben desde Piura, que nos escriben desde otras provincias, porque además los médicos, la medicina es una cuestión tiránica. O sea,
realmente a nosotras nos escriben mujeres que las propias doctoras, para sacarles más dinero y que ellas tengan que acceder luego a la aspiración, les brindan mala información, hacen que tomen malas dosis. Entonces nosotras tenemos que igual hacer ahí una chamba que, por lo menos igual menos mal dentro de nuestro equipo tenemos una obstetra y también como una asesora, una médica, ¿no? Que nos pueden brindar como cuestiones más precisas, la información que nosotras aún no manejamos. Y eso también es un plus, ¿no? Generar ese tipo de alianzas. Pero sí creemos que lo que hacemos abarca un público que es amplio, que somos las mujeres y que nos han hecho creer que somos poquitas o que somos un gueto, y no lo somos en realidad. Y resistimos ante la desesperanza que nos brinda este sistema, resistimos ante la violencia y también resistimos incluso ante el propio estigma que cargamos por lo que hacemos. Porque tampoco es como fácil en ocasiones decir que acompañamos a mujeres que abortan. Y las mujeres que abortan no dicen que abortan. Entonces dentro de incluso la sanción social es grande. Porque no va a venir, sí va a venir el que es un facho hombre, que son la mayoría de ataques que recibimos, a decirnos que es una mierda, que está mal. Y la mujer que aborta puede estar muy agradecida, pero en este momento, y a eso vamos, ¿no? A que las mujeres sí puedan hablar y puedan también como generar este tejido social de cohesión, y también que para nosotras nos permita sentirnos un poco más seguras a nivel público. Pero es complicado en ese sentido aún. Nosotras estamos muy atrasadas. Y ya no más. Ya no tenemos por qué estar más. Somos de alguna forma gente que se ha organizado y que también vamos a ir a formar a otras compañeras en otros espacios. Y que nos alegra mucho escucharlas a ustedes. Para mí es un aprendizaje siempre, ¿no? Estar con la Ruth, con las comadres, con la Osa, con las amigas. Entonces, bueno, eso es creo todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Tengo bastante calor, así que voy a intentar ser breve porque además, bueno, las compañeras han dicho todo y es primero que nada agradecer, estoy súper emocionada de esto, quiero agradecer a todas las que están acá y sobre todo a las compañeras de la red porque parar esto ha sido igual harto trabajo, pero pucha, lo hacemos con harto cariño, no sé, espero que se note, porque hay harto cariño puesto en todo esto, estamos felices de tener a las compas, porque bueno, la red con las amigas y en la casa, como que queremos que en el nombre se entienda básicamente todo lo que significa para nosotras el trabajo que hacemos. La mayoría de las que estamos en la red hemos hecho parte de otras colectivas y proyectos de acompañamiento de aborto en Chile, porque esto no lo estamos inventando ahora. En Chile han existido estas estrategias como desde los años 90, al menos que yo conozca. Se han intentado, han surgido desde grupos feministas, porque ha sido desde los feminismos donde han habido acompañamientos directos, donde las líneas de entrega de información también las han levantado feministas y puntualmente lesbianas feministas en este territorio. Entonces la mayoría de las que conformamos la red hemos sido parte de esas estrategias o nos ha tocado acompañar porque a una siempre le toca, pues me imagino que muchas de las que están aquí o han abortado o han tenido que acompañar a una amiga, a una hermana, y ahí una se pregunta un montón de cosas y se dice por qué vivo en este país de mierda, por qué, y etcétera. Y toda esa rabia, la idea es que como decía, el acuerparse, que obviamente lo voy a empezar a usar desde mañana. Sí. Que la alegría no nos quite la indignación, pues como que esa indignación también nos sirva para movernos y para crear cosas. También súper bonito como ver que lo que una se está pensando en un territorio se está pensando en otro al mismo tiempo, porque al final las violencias que vivimos son transversales, porque las diferencias de los territorios obviamente no las pusimos nosotras, como tampoco las banderas ni ninguna de las leyes. Entonces somos todas un territorio y las violencias que vivimos son las mismas, y es bacán ver que las estrategias también son parecidas, que nos estamos pensando parecido, que nos están molestando las mismas cosas, que nos estamos haciendo las mismas preguntas. Entonces para mí ha sido súper emocionante y para todas como darnos cuenta de eso. Con las amigas y en la casa como haciéndole la bajada como política al nombre y a lo que significa.
Es con las amigas en el sentido que nosotras nos pensamos el aborto feminista, claro, no como un punto de partida, sino como lo que es el feminismo, pues cambiar los imaginarios, como algo que a lo que nunca llega en el fondo, porque estás siempre como preguntándote algo. Entonces, lo del aborto feminista surgió también hace algunos años cuando nos preguntamos sobre la seguridad, sobre qué era realmente un aborto seguro, si era necesario, si es que tuvieran la mejor clínica con los médicos más capacitados, si eso necesariamente iba a ser seguro, si ser seguro era solo que no te murieras en un aborto, o aunque te trataran mal, aunque digamos la actitud, bueno, todas hemos ido al médico y sabemos lo que es ir como esa actitud, sobre todo al ginecólogo, en la posición en que uno está, en fin, como las preguntas, etcétera. Una puede salir viva, pero no necesariamente esa fue una experiencia segura. Nos interesaba como ampliar eso y ahí empezamos a pensarnos lo del aborto feminista y a plantear que el único aborto seguro era un aborto feminista, con todo lo que eso podría implicar. Y una de las cosas era la posibilidad de desmedicalizarlo, y desmedicalizarlo no significa necesariamente no usar medicamentos, sino no acudir a la institución médica, también apropiarnos un poco del conocimiento médico, aprendernos un protocolo, por ejemplo, y agregarle toda nuestra experiencia, porque bueno, la medicina occidental tiene un lugar occidente y está hecha por hombres y para hombres básicamente, entonces sobre todo lo que dices de nosotras está desde fuera. Hay muchas cosas que se quedan fuera de lo que dice la medicina. De hecho, los protocolos dicen cosas muy exactas y las que hemos acompañado abortos sabemos que las cosas no pasan así. Entonces hay un montón de aprendizaje que hemos ido teniendo entre mujeres, y a eso nos referimos también con la desmedicalización. Además de no ir a urgencia, obviamente, porque es un desastre ir a urgencia en Chile. Una mujer joven, un migrante digamos, un migrante no europea, por supuesto, que llega sangrando a un hospital, lo primero que van a pensar es que aborto, aunque puede ser obviamente muchas cosas más. Entonces, con las amigas lo pensamos como un espacio de seguridad, como un espacio de abordar entre pares, porque ir al médico nunca es un par, el médico nunca es un par, ni tampoco un centro de salud, o mentira, hello. Pero yo soy como la Ruth, mira, y un centro de salud es un lugar seguro. Eso que no fui maestra. No, pero mira, sí. Bueno, a eso nos referimos con las amigas, y en la casa pensando en que también lo privado es un lugar de disputa, digamos. También cuestionar un poco lo que el feminismo institucional nos impone, de que uno tiene que ir a hacer las luchas afuera, a ir a pelearle los espacios a los hombres en lógicas masculinas, como si los espacios nuestros no fueran, como si ahí no se hiciera política, como si ahí no hubiera rebeldía, no hay revolución. Entonces levantamos también el hablar de la casa como el espacio seguro, como este por ejemplo, que construimos entre nosotros, las mujeres, que además tenemos tan poco derecho a la privacidad también muchas veces, pero que sin embargo, con todo en contra, somos capaces de generar espacios y complicidades entre nosotras. Como hablar un poco de la red, lo que hacemos puntualmente es acompañar mujeres que han decidido abortar en Chile, y lo decimos así, tal cual, en las redes sociales y todo, porque eso nos parece súper relevante y como revolucionario, de decir, mira, nosotras, tú decidiste, como dice Serena Morena, tú decides, nosotros te acompañamos, porque ahí no hay juicio en el fondo. Bueno, lo primero que quería decir es que ciertamente lo primero que me vincula con la amiga así en la casa es que mi hermana mayor abortó con las compas. Y eso a mí, bueno, de una conversación así extensa en mi familia, yo lo dije. Si yo estuviera gestando, aborto al toque, como que no quiero ser mamá, y lo dije. Entonces ante eso mi hermana se sintió segura, me preguntó con mucho miedo, pero le recomendé a las compas todos los pasos y fue maravilloso cuando sucedió. Eso quería compartir. Lo segundo es que ante
mis publicaciones en Facebook de replicar la información que tienen las compañeras, muchas mujeres de mi entorno se me han acercado a preguntarme por el aborto, que cómo lo pueden hacer, que están afligidas, soy como que soy de la casa pero externa, como que mandé el correo porque me interesa, porque las mujeres se me acercan y me preguntan y lo hallo muy lindo porque me encanta acompañar a las compas. Siento que es el acto más revolucionario que podemos tener como mujeres. Y ante eso surge mi duda, porque hace un año atrás creamos con otras compañeras un taller que se llama Cultura Menstrual, pero para niñas de 11 a 15 años, que involucra autonomía, autoeducación, autoconocimiento, y ante eso es la menarquia, cómo surgen nuestros cambios, que desde que nos imponen hasta el lenguaje de las reglas, llegaron las reglas, desde el tipo que tiene las trompas de falopio, que no son trompas de falopio, sino que son trompas uterinas, el lenguaje que usamos dentro, esto surge todo en una población, ¿ya? Entonces, mi pregunta cae ante eso. Hay un taller que se llama Cultura Menstrual, yo lo quiero replicar a todas las mujeres que lo quieran hacer, por tiempo, porque estoy militando en una parte, no puedo hacerlo en todas partes, pero quien quiera aquí la información me la puede pedir. Porque la idea es que todas las compas que quieran hacer un taller para niñas tengan la info y se comparta. Si no sirve de nada la información si no se comparte. Entonces, mi tema es preguntar y generar el debate de cómo involucramos el tema de aborto en poblaciones y ligando a las niñas pequeñas. Porque siempre hablamos del aborto acá como que las compas llegan a nosotros, ¿verdad? Como que las compas grandes, uno cacha que la compa sube imágenes de aborto, del MISO, y te van preguntando. Antes de ayer le dije a las compas, les mandé el correo de las compañeras. Y entonces mi tema es cómo lo ligamos, cómo yo llego a tener esa información del aborto libre y de cómo hacemos abortar a las niñas, porque hay casos de violencia en las poblaciones brígidos. Así tanto como nosotros nos sentimos violentadas en las calles, en las poblaciones es algo brígido. O sea, Cultura Menstrual está hecho para niñas de 11 a 15 años, pero llegaron niñas de 8 años súper sexualizadas. Entonces, eso indica que esta herramienta que nosotros tenemos falta en esos lugares. Entonces, mi idea es que se abra el debate cómo podemos llevarlo o cómo generamos una instancia. Yo sé que quizás con las niñas no se puede hacer esto, pero sí ligarlo de cierta forma. Hay que las chicas tengan, porque aparte tú generas una confianza con ellas. O sea, a mí me pasó en el taller, a una niña le llegó su luna así en el taller. Entonces fue hermoso, pero ¿cómo yo le explico? Si la compa si la llegan a violar, no sé, se lo rompe un condón y quiere abortar porque es pequeña, ¿cómo yo le explico, cómo yo le hallo esta información a ella? Entonces, ese es mi debate que quiero que se abra, porque siento que hablamos siempre desde el aborto, de la mirada grande, pero hay niñas que necesitan abortar. Eso. Igual ya lo conversamos un poco, pero quería plantearlo para que todas también tengamos la información. Por una parte, los acompañamientos que he hecho, siempre surge la duda del post. ¿Qué hago yo con este huevo? Si hago un ritual, ¿cómo cierro este ciclo? Eso por una parte. Y se me olvidó la otra pregunta que había hecho. Pero también esa duda viene por otras amigas. Yo vengo de región, de los Andes, entonces para nosotras como que lo ritual también es parte importante de los procesos. Entonces, si una vez fue una siembra con semillas, con objeto importante, una despedida o simplemente nada, pero me gustaría conocer otra experiencia y sobre todo quizá en Bolivia, donde sé que hay mucho como componente, como chayar, ritual. Eso. Y si existe como también como desde la duda, y tampoco no hemos visto mucha información sobre
mujeres que tengan enfermedades como ovario poliquístico, que algunas dicen que sí se puede, otras que no se puede, o si, no sé, tienen problemas gastrointestinales, como que tampoco sabemos qué hacer en esas situaciones. Y había un comentario que también hice, en el fondo desde la experiencia que he tenido, yo tampoco he abortado en mi cuerpo, pero sí lo he vivido con amigas. De hecho fue la socorrista de Con Amigas y en la casa, más bien yo hice el acompañamiento como de la comida, de estar ahí, de apoyar, de la respiración, todo el proceso, como más amoroso. Que abortar no es rico, no es un método anticonceptivo, es súper fuerte, entonces como de la discusión plantearlo como un método como, no sé, como sí, porque sí, sino que es como, no sé, pues algo que ojalá como que no lleguemos, o sea, como que tendríamos que tener un autoconocimiento súper grande que también va de la mano de los talleres de menstruación para no llegar a ese punto. Y si llegamos a ese punto, como también hacerlo desde mucho amor, porque es súper duro. Eso. Igual es como cortita mi pregunta, si ustedes hacen uso en el proceso de aborto sobre primeros auxilios o si ocupan suero en el caso de que haya una hemorragia, digamos, cuáles son las técnicas que utilizan en los momentos donde hay tensiones y cuáles son las cosas que tenemos que hacer en esos momentos, porque me he visto involucrada en hemorragias y al final igual terminamos derivándola ya como hacia el hospital, ¿no? Porque pueden haber infinitos problemas y quería saber eso. Sí, nosotras manejamos, digamos, bastante información y también al momento de acercarnos a las mujeres las capacitamos, ¿no? Con cuestiones muy específicas de conocimiento del cuerpo, ¿no? Cómo, qué van a sentir, qué es normal, qué no es normal. E incluso también estamos presentes a nivel telefónico. Entonces, si ellos manifiestan alguna cuestión que no ocurrió hasta el momento porque, digamos, el método que nosotras promovemos o del cual informamos, por lo menos en los acompañamientos cara a cara, tiene un 98% de efectividad. Entonces no nos hemos visto en la situación de... Sí hemos acompañado a mujeres que ya tenían, digamos, las pastillas, sí van a tomar como la dosis solo de miso, ¿no? Que tiene una probabilidad, una efectividad también alta, pero digamos no es el 98%. Entonces, en esos casos también nosotras estamos al teléfono presentes. También influye mucho la situación de la mujer en el momento, ¿no? Ahora que hemos estado haciendo los acompañamientos cara a cara, eso es algo muy importante, cómo se siente, qué tanta presión está afrontando, ¿no? Entonces, son varios factores los que influyen, pero nosotras siempre estamos presentes y ellas lo saben. Durante el acompañamiento, durante el proceso, cuando están, digamos, sienten que pueden estar en algún tipo de situación de riesgo, nosotras les decimos, nosotras vamos a estar contigo en caso tengas que acudir al servicio de salud. Al final tienden a ser más como este tipo de cuestiones de desconocimiento, ¿no? Incluso cuando ya estás, a pesar de que la información sea manejada, cuando ya estás haciendo el proceso, igual hay como, para muchas es la primera vez, para otras tantas, que también es un número alto, no es la primera vez, que también creo que es un mito importante de romper, ¿no? Las mujeres no abortamos solo una vez, las mujeres abortamos 2 veces, a veces 3, entonces yo la verdad que no soy quien para juzgar a las mujeres, no he llegado a ese punto, digamos, en este momento de mi vida, de entender que no me corresponde, que ya la sociedad está haciendo ese trabajo sucio, del cual yo no estoy muy interesada en ocuparme. Entonces, en ese sentido, claro, cuando es en una, digamos, primera vez, hay sensaciones corporales que es importante que ellas sepan que van a tener, pero incluso cuando las tienen, que sepan que nosotras vamos a estar con ellas, también es algo que por lo menos es importante para nosotras manifestar. Eso. Hasta ahora no hemos tenido ningún recurso. Respondiendo primero la inquietud de cómo llegamos a las niñas, es algo que también nos ha estado haciendo ruido
Y hemos pensado una estrategia con la que habíamos comenzado, que era el clown callejero. Algunas de nosotros hacemos clown. Entonces hemos intentado llevarlo a lugares no centrales, periféricos, porque no sé si conocen la ciudad de La Paz, pero no es la misma, ¿no? En el centro que en las periferias. En las periferias hay muchos migrantes de diferentes lugares. Entonces la idea es comprarnos uno de estos parlantitos y hacer un clown que sea más cercano. En un principio habíamos pensado en hacerlo en colegios y lugares así. Esa idea todavía no se ha descartado totalmente, pero tenemos cuestionamientos sobre si realmente queremos ingresar a estos lugares hegemónicos o más bien queremos crear otros. Porque también sabemos que es un mito que todas las niñas acceden a educación, etc. Y la escolarización ya es violenta de por sí. Así que pensamos que esa es una herramienta, ¿no? Y también lo oral, porque el cuento, lo que no se lee, lo que no se pinta, lo que no se grafica y luego se compra, lo oral, lo de tú a tú es también muy importante. Entonces pensamos en la creación de historias que podamos pasar entre compañeras, entendiendo como compañeras no solo la compañera que supera los 18 y que ya tiene edad legal para abortar, etcétera, sino compañeras todas como mujeres que vivimos y estamos expuestas a violencia. En esto que decía Moro, yo quería como agregar y también tomar algo que decían antes las compañeras acerca de que esta experiencia también nos permite sospechar, o hay que estar dispuesta a sospechar todo el tiempo de nosotras mismas, ¿no? Porque acompañar a mujeres a abortar no quiere decir que nosotras estamos libres de los prejuicios que existen sobre el aborto. Por eso yo en algún momento dije, ¿qué nos pasa cuando una mujer dice lo uso como método anticonceptivo? En todo caso, ¿quién soy yo para decir eso no puede ser un método anticonceptivo? Desde ese punto de vista me parece que podríamos pensar, nosotras una vez en la revuelta hicimos una reunión y la pregunta era ¿cuántos abortos me banco de una mujer? ¿Hasta cuántos? ¿Y por qué digo esto? Porque nos pasábamos la información de los talleres que teníamos en la semana, la telefonista nos avisaba y nos decía, por ejemplo, Lucía, 23 años, repitente de Ruth. Entonces empezamos a decir, a ver, ¿qué está queriendo decir repitente? Cuando para la Argentina la escuela pública tiene un lugar tan preponderante, todavía la inmensa mayoría de las niñas van a la escuela pública en Argentina por la presencia que tiene la escuela, pero la repitente es la peor del grado, ¿no? El concepto de repitente para nosotras viene de la escuela. Entonces nuestras propias compañeras, nosotras mismas, las nombrábamos como repitentes a esas mujeres. Entonces empezamos a problematizar y la pregunta fue ¿cuántos abortos nos bancamos de cada mujer? Y algunas dijeron, a mí no me sale bancarle 3. Pero es un proceso de deconstrucción con una misma. Yo estoy segura de que si hoy hacemos esa pregunta, ya estamos como en otra sintonía con nuestras propias respuestas. Y otra anécdota más. Terminado un taller, una compañera dijo, es una mujer policía. Yo soy de una comisión antirrepresiva, porque ella activa en una comisión antirrepresiva, yo no la voy a acompañar. No la voy a acompañar. Y otra compañera, que era su dupla, le dijo, está bien, nosotras acompañamos a mujeres policías. Acompañamos a toda persona que quiera abortar. Y entonces la dupla de ella le dijo, entonces vos en la revuelta serías la objetora de conciencia de las policías. Y ella vino a la reunión y dijo, qué fuerte escuchar que soy objetora de conciencia. Capaz que sí, que en ese punto soy objetora. Por ahora no me lo banco. Y entonces ella empezó a desandar esa idea de cuando objetores de conciencia son fundamentalmente los antiderechos. Quiero decir, cómo el tema es animarse a abrir y abrirse cuánta carga tiene este sistema del que hablábamos antes y que recién traía Moro. Cuestiones médicas. El aborto no es riesgoso con medicamentos.
De hecho, es mucho más riesgoso para una mujer llegar al parto, lo podrá decir ella mucho mejor que yo, pero como acá compartimos saberes, colectivizamos y demás, es mucho más riesgoso para una mujer y más para una niña o una adolescente, mucho más. Quistes ováricos, todas esas cosas, las pastillas se pueden usar igual, a veces hasta se desarman y caen. Lo bueno que tiene esta medicación es que tiene muy poquísimas contraindicaciones, muy poquísimas. Que a una mujer le haya pasado, que haya tenido una hemorragia, no quiere decir que eso sea lo más común, ¿sí? En realidad eso es lo menos común. Pero claro, cuando a una le pasa eso y tiene que asistirla, le parece que eso puede ser lo que ocurra siempre. Entonces me parece que eso es importante. Nosotras no hacemos cursos de primeros auxilios y esas cosas. Sí trabajamos mucho esta cosa de qué responderle a la mujer al teléfono y te tiene que notar segura. Aunque vos no estés segura y te estés cagando en las patas. En ese momento la mujer necesita seguridad de tu parte. Entonces vos llamarás a tu dupla socorrista, tu dupla te dirá lo que hay que decir. Pero la mujer necesita seguridad para saber qué hacer, qué decirle al marido, qué decirle a la madre, qué decirle a la hermana, de por qué se va al hospital. Sí, eso me parece que es como una cosa que tenemos que aprender a hacer, ¿eh? No digo que sea fácil, pero en esto de desarrollar la creatividad que antes decía y la imaginación que antes decía la OSA también me parece importante decirlo. Y lo último, el tema de sectores no urbanos y adolescentes. Para nosotras es todo un desafío, lo venimos conversando en la red de socorristas y en la revuelta. Desde el año pasado hemos tenido una definición de llegar a más mujeres de sectores no urbanos y adolescentes y sigue siendo una política nuestra. No creo que en todos lados se pueda hacer lo mismo, por lo mismo que sabemos de los contextos, pero nosotras por lo menos en la zona patagónica, una de las estrategias que estamos pensando es conformar una red de docentes amigables del tema, para que sean ellos quienes traten el tema dentro de las aulas y otra vez, porque para nosotras, si bien la escuela es un lugar de violentamiento, nosotras muchas somos trabajadoras de la educación pública, es nuestro lugar del cual en todo caso vivimos, tenemos salarios, etcétera. Entonces en la escuela apostamos a que nuestros tránsitos sean lo más feministas posibles dentro de esa institución tan misógina, androcéntrica y demás. Así que pensamos que conformar una red de docentes amigables con el tema nos permitiría trabajar tempranamente el tema, por lo menos en el nivel medio, como estrategia. Tenemos también lo que dice la compa de los límites, como de la organización, que ya acompañar es, o sea, todo lo que implica preguntarse eso y levantar ese trabajo es harto, y por eso nos interesa siempre como trabajar en red, porque ninguna de nosotras, y lo hemos hablado también internamente, tenemos la intención de como, oye, entonces hagamos también acompañamientos de esto y de esto otro, y en el fondo como que nosotras abarcáramos todo. Bueno, pero eso, y respecto a la llegada de los lugares, nuestra estrategia, bueno, todas reconocemos ese límite que tiene que ver con los accesos, y porque en realidad nuestros niveles, las posibilidades de difusión son básicamente las redes sociales, internet, no tenemos muchas opciones diferentes. Pero así que apostamos porque sabemos que en todos los lugares hay mujeres organizándose y como en el fondo no necesariamente tener que nosotros estar yendo a los lugares como tengamos casi que una red en cada comuna o en cada región como de nosotras, sino contactar a esas mujeres que se están organizando. Entregarles nuestra experiencia, mira, así lo hemos hecho, esto nos ha resultado, esto no nos ha resultado bien, y ponerlo ahí. Para que esa red, estoy hablando de una región o una población, digamos, funcionen ellas. Y ojalá incluso quizás, no sé, estamos pensando también que esa misma colectiva se organice y diga, mira, nosotros estas dos personas en realidad van a ir a aprender un poco y luego lo replican, como soltar eso de que tener que una estar yendo a todos los lugares o que todos los lugares tengan que conectarse contigo siempre, no como confiar en las posibilidades y en que obviamente las mujeres que habitan ese territorio son las que mejor saben
las estrategias que funcionan ahí. Y estar, bueno, puntualmente en el tema del acompañamiento como una posibilidad de consulta, que también nos ha pasado como que a veces una es la última posibilidad, es como, pucha, yo le pregunto a esta otra, y una termina siendo la última, la que tiene que tomar la última decisión ante un caso difícil. Entonces también ofrecer esa red en ese sentido, como nosotros tenemos más experiencia, si hay algo que de pronto crean que no lo pueden manejar, pues nosotros las apañamos hasta que de pronto se sientan quizás con la seguridad de poder hacerlo. Como esa ha sido la estrategia que hemos intentado, que estamos ahora, y también esta escuela tiene esa mirada, porque a propósito de lo que ha salido también ahí, como dudas de pronto puntuales, médicas o como de emergencias o cosas así, como que están un poco en el inconsciente, como poder aclararlas para que esa misma mujer que ya ha acompañado 1 o 2 abortos, lo siguiente lo haga con más seguridad, como que pueda resolver más y que no necesite siempre estar preguntándole a la médica todas las veces, porque la mayoría de las cosas las podemos resolver sin pasar por la medicina, la verdad. Al menos eso creo yo. Y respecto a las niñas, bueno, una cosa buena de que en Chile no sea todo ilegal es que es todo ilegal, así cualquier edad. Como que uno no hace esas diferencias como está en edad de poder abortar o no está en edad de poder abortar, así como que todo. Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos límites de edad en el acompañamiento. Por lo demás, sabemos, como dijo Ruth, que de todas maneras para una adolescente o una niña es mucho más riesgoso mantener ese embarazo, incluso desde lo médico. Así que no tenemos esos límites, y nos ha ocurrido que nos han contactado de niñas, como de colegios y niñas que generan niños, que quieren, como que acuden a la red. Eso ha ocurrido espontáneamente. Y nuestra respuesta ha sido hacerlo fuera del establecimiento, como uno también pensando en que, como lo que decía la compa Bolivia, como alejarse un poco, y también para no exponer a las niñas como que tengan que pedir permiso para la sala para hacer el taller de aborto en su colegio, no darle las posibilidades como, oye, pucha, nosotros te ayudamos a gestionar un espacio fuera y tus compañeras, y como también incentivar esa orgánica en el colegio que va por fuera de la institucionalidad, que todas la hemos hecho también. Respecto a lo que decía la compra de los rituales y de los procesos dolorosos y eso, voy a tomar lo que dijo Ruth también, de cómo bueno, lo dije antes también, que uno aprende de feminismo haciendo este trabajo y choca mucho con prejuicios. Yo recuerdo que cuando partí como acercándome a este tema, yo estudié medicina, entonces obviamente tengo unos prejuicios, o sea, como una cosa que te enseñan. No te enseña nada de aborto, quiero aclararlo al tiro. No te enseña nada de aborto, así que cualquier médico en Chile que quiera hacer, no se puede ir a un médico cualquiera en Chile porque ni a los ginecólogos le enseñan sobre aborto con medicamentos. Entonces, como, claro, pensando en que era como la última opción, que es como para resolver un problema que en realidad debía haberse resuelto antes, pero en la medida que una va haciendo este trabajo se va enfrentando con esos prejuicios y claro, y como no. También a nosotros nos pasó eso como, oye, pero como de nuevo, y al final ahora estábamos ya todas en la, bueno, ¿qué tienes? Si tomar como si tomar anticonceptivos durante 30 años de tu vida no fuera riesgoso. O sea, pensemos en la mortalidad por, no sé, por infarto o por accidentes vasculares de los anticonceptivos, que son medicamentos que uno toma estando sano. Todos los medicamentos tienen algún efecto adverso, sí, y algún riesgo, pero uno los toma porque la enfermedad tiene un riesgo mayor que el medicamento. Pero los anticonceptivos son medicamentos que nos ponen en riesgo de muerte, incluso estando sanas. O sea, es complejo y lo tomas durante muchísimos años. Por lo demás, todos los años productivos para el capitalismo. Entonces, y son la industria de los anticonceptivos es la que mueve más dinero de toda la industria farmacéutica. Entonces hay muchos temas que están puestos detrás de que sea tan importante la anticoncepción y no el aborto, que el misoprostol es un medicamento barato de producir, que necesita 12 pastillas o 4 y una MIFE, máximo 6 miso, y versus a una mujer que está comprando, la tienes amarrada a comprar un medicamento durante 30 años de su vida. Obviamente hay un tema económico también ahí detrás. Entonces creo que y de haber sabido de mujeres que dicen, bueno, en realidad mi probabilidad de embarazarme sin hormonarme, sino que solamente usando métodos de barrera, en fin, es baja. Me voy a embarazar, no sé, 5 o 6 veces en mi vida, 10 abortos y fin.
y me empatillé menos que una mujer que se protege. Y eso lo hemos escuchado y yo lo aprendí y no sé, pienso que igual es una pregunta que, o sea, es un tema que hay que hablar, porque hay un montón de prejuicios que se ponen ahí cuando uno toma ese tema. Y cuando se habla del proceso del dolor, yo me acuerdo hace poquito que vi un tweet, que a propósito de esta escuela, en fin, que nosotros igual tratamos un poco, porque así somos, igual amorosas, como de que el lenguaje que usamos en la escuela y la gráfica y todo sea como de cariño, de amor, y que son procesos que pueden ser aliviados, como que son alivios al final. O sea, una mujer está en una situación desesperada y el aborto la alivia, porque vuelve a resolver su vida. Y había un tuit que decía como, no, que el aborto nunca que duele, que el aborto duele y que nunca es una fiesta o que nunca es bueno. Y yo siempre, cuando salen esos temas, pienso en el parir. O sea, el parir, la crianza también duele, yo no parí, pero mi madre, yo he visto, digamos, el dolor transformado en odio cuando me mira y digo, esto le dolió, le costó, y hoy hay el día mismo en el consultorio una mujer me dijo, o sea, si yo hubiera sabido, porque a mí no me dijeron que era esto, tiene 3 hijos. Me dijo, si yo hubiese sabido antes que esto iba a ser parir y criar, yo no hubiera parido nunca. Así. Y entonces, como yo siempre cuando sale esa cosa de que el aborto duele, que los riesgos, como pensemos en el parto. Cuando una mujer está embarazada y dice, voy a parir, nadie le dice, pero estás preocupada, ¿has pensado que haces si te llega una hemorragia? Pero tienes el suero puesto, oye, pero ¿qué pasa si, o sea, a uno no, todo es felicidad, todo es que es un proceso normal, pero el aborto también no es un proceso normal que ha existido siempre, que es parte de la misma línea de cosas que nos pueden ocurrir a nosotras. Entonces, creo que pensando, eso me ha ayudado mucho como a devolver esas preguntas y porque sí, hay cosas que pueden doler, pero por lo demás hay otras, también hay maneras, y lo hemos visto y también de eso hablamos en el acompañamiento feminista, que todas esas cargas, e incluso el dolor físico es menor cuando hay un acompañamiento amoroso, cuando además se han usado, bueno, aquí la compañera les puede hablar del cuaderno de cuidados pre, durante y post aborto, porque hay hierbas que uno puede prepararse para el aborto, y eso hace que todo el proceso sea mucho menos doloroso. Y pensamos también levantar estadísticas al respecto, que siempre le piden a una como hablar en esos términos, y podemos hacerlo, lo vamos a hacer, de hecho, y cerrando con el tema de las urgencias, creo que una manera importante que es que nosotras, bueno, además de los temas técnicos, que son súper pocos, igual como es muy poca información al final como técnica que uno tiene que manejar para un aborto con medicamentos, es como preparar. Nosotras en el acompañamiento conversamos dónde va a ser el aborto, dónde te sientes cómoda, quién te va a acompañar, disponer de las horas que más o menos el proceso dura, estar tranquila, poner música, estar mirando una película que te gusta, hacer del proceso como planificarlo, como una planificaría un parto. Voy a usar todo el tiempo ese ejemplo. Y pensar en cuáles son las urgencias posibles y si es que efectivamente ocurren, que en mi experiencia, al menos la mayoría de las mujeres que llegan finalmente al hospital no tenía una urgencia médica real, sino que fue porque se asustó o porque estaba acompañada con el pololo y el pololo se asustó. Ocurre bastante. Como por esas cosas más que por una urgencia médica real. Pero si existiera una urgencia médica real, tener, ya, ¿dónde voy a ir? ¿A qué hospital? ¿Qué voy a decir? Todo eso, si uno tiene todo eso, tranquilo, es como, bueno, ya, tengo que ir al hospital, sí, me van a resolver, pero no me va a pasar nada porque yo sé lo que voy a decir, sé si me voy a ir en taxi, si me voy a ir en auto, si tengo la plata, o sea, todo tiene que estar planificado y una tiene el tiempo suficiente para planificarlo bien. Así que por eso nosotras no utilizamos como cosas de, ¿cómo decirlo? Sueros ni cosas de ese estilo, porque primero casi no ocurre. Y eso lo tiene que resolver en los hospitales, igual que sirva algo, porque se puede resolver en un hospital de manera segura. Y final, lo último de los rituales que se me había olvidado, también ha sido un aprendizaje, y nos hemos, no creo que alguna vez lo hablamos, como una también nombra, si le dices feto, si le dices embrión, si le dices producto, como
como también a veces la mujer le dice de otra forma, entonces como acoger un poco como la mujer está nombrando ese embarazo. Bueno, siempre en general las mujeres preguntan qué es lo que van a ver, si es que van a ver algo, uno responde, pero como a libre, cada mujer sabe, como dejar libre lo que ella quiere hacer. Nosotros no le proponemos un ritual en específico, solamente le entregamos la información necesaria, y al menos yo sé de una que sí hizo un ritual, que lo queremos, pero era cuica, así que puede ser que ellas piensan en esas cosas, igual eso es caro, ¿no? Sí, estamos trabajando Aborto Shower, el Aborto Shower es una estrategia que surgió hace un par de años también, que lo planteamos, como siempre utilizando como la analogía con el embarazo, como celebrar, porque de verdad la mayoría de los relatos que tenemos son, todavía no sistematizamos bien el post, estamos en eso, pero son de alivio, o sea, de alivio. Si uno está desesperada y se alivia y pucha, tienen ganas de hacer todo lo que pensó que no iba a poder hacer nunca más, te dan ganas de hacerlo todo junto en esa semana. Así que, quiero agregar algo a partir de esto que está compartiendo la OSA y algunas cosas que me quedé pensando. Que nosotras estemos diciendo todo esto no le quita carga de complejidad a la decisión, para nada, ¿no? O sea, digo, en eso, por eso estamos tan preocupadas todo el tiempo pensando en cómo estamos acompañando, qué estamos diciendo, de qué manera estamos ofreciendo esa información y aprendiendo de la situación. Quiero decir que por lo menos para mí el abortar y parir está dentro de una misma línea de las cosas que podemos hacer las mujeres. Solamente la discusión tiene que ver con que una ve qué discursos hay respecto al parto, y estoy hablando de los discursos que uno escucha desde que nace, y qué discursos hay, los discursos públicos, los discursos como del parto versus los discursos del aborto. A eso iba, como que pienso que uno tiene que sospechar de eso. Igual que la heterosexualidad, qué discursos hay de la heterosexualidad, qué cosas te la están ofreciendo todo el tiempo. En la tele salen mujeres embarazadas felices y salen parejas heterosexuales felices, no salen mujeres abortando felices, ni salen lesbianas pasándolo bien, ni nada. En fin, como uno tiene que sospechar de los discursos hegemónicos. Y al menos yo sospecho de los discursos hegemónicos y de las decisiones que son como que van en la misma línea de los discursos hegemónicos, y encuentro difícil hacer revoluciones cuando uno está haciendo lo mismo que en el fondo te han dicho toda la vida que hagan. Y por eso creo que esa es una cosa que tenemos que estar mirando siempre. Y queríamos cerrar con algo más. Obviamente iba a decir más cosas. Lo de los códigos que decías tú, bueno, una de las razones por las que queremos levantar la escuela de mujeres que acompañan a otras mujeres es poder hablar de eso, de nuestra seguridad, de los códigos, de qué pasa. Y así como hay mujeres que ven la ecografía y deciden seguir, hay otras que ven la ecografía que es un embarazo deseado y posterior a la ecografía ya no es deseado, y eso también ocurre. O sea, todas las cosas pueden ocurrir, y eso es lo que uno va aprendiendo en este trabajo. Así que bueno, obviamente les invitamos a la escuela también para poder hablar de esas cosas. Y un cortito respecto a los medicamentos. Mañana vamos a hablar más de estrategias legales, pero en concreto, portar misoprostol en Chile no es delito. Venderlo es delito. El misoprostol está aprobado para usarse en Chile, o sea, puede entrar al país, porque de hecho existen los hospitales, existen las clínicas, se usa ginecológicamente, tiene más usos además de los abortos. Se usa para el trabajo de parto prolongado, para tratar algunos miomas, incluso en mujeres que no pueden ser operadas, en fin. Entonces, portarlo no es delito, sí venderlo. Entonces uno obviamente puede tener ciertos resguardos en ese tipo de cosas. Así que bueno, hablaremos más de esto en otra instancia. Muchas gracias.